Hola, bienvenidos de nuevo a Cipren Diálogo. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo. Y bien, en los últimos bloques hemos estado hablando sobre repetición. Ya hablamos un poquito qué es la repetición, cuáles son las repeticiones sanas, cuáles son las repeticiones patológicas. Y en este bloque vamos a hablar un poco más de cómo se trabajaría desde la clínica, desde un enfoque psicoanalítico, desde una terapia psicoanalíticamente orientada. Entonces acá, cuando pensamos en este sentido, tratemos de imaginarnos pues meramente un consultorio, un espacio terapéutico en donde va a llegar un posible paciente. Regularmente la persona que llega a terapia viene justamente con un malestar, viene con algo que siente que ya no puede sobrellevar por sí mismo o ya ha ido a por diferentes vías ha tratado de solucionarlo. En muchas de las ocasiones sucede así y no se logra. Entonces, pues en algún momento de brillo viene a dar a la terapia y bueno, viene con una queja regularmente, viene con un dolor, viene con un malestar fuerte y no sabe por qué le pasa. Bien, ya en su momento de estar hablando, posiblemente desde una primera sesión, o desde nuestra escucha y ojo clínico, podemos ir viendo cómo hay cositas que pueden ya irnos dando como el espectro o una línea de si hay alguna situación que esté repitiéndose y si esta es de manera patológica. Claro que, por ejemplo, si tú en algún momento dices, ya estoy harto de estar repitiendo esto, no puedo tener pareja, o sí puedo tener pareja, pero siempre me encuentro con estas mismas situaciones, ya estoy cansado de tener este mismo tipo de problemas, o incluso, pues yo estoy bien, pero todo el mundo me dice que necesito ir a un psicólogo para poder dejar de ir haciendo estas cosas. Ajá. O algo te aqueja por ahí, te dio la cosquillita de ir al consultorio terapéutico. Esto es lo que te pudieras encontrar. Más o menos a partir de este malestar que menciona Nancy, es como cuando uno llega por primera vez al consultorio con un psicólogo de orientación psicoanalítica, se va a ir empezando primeramente a explorar qué es lo que está doliendo, qué es lo que está generando malestar, escuchando de qué manera duele, desde hace cuánto está doliendo, qué áreas o qué partes de nuestra vida o de nuestro pensar, de nuestro sentir o de nuestras acciones duelen o están generando malestar y qué partes no están generando malestar, para de esa manera tú junto con tu psicólogo vas a ir como encontrando y descubriendo cuáles son las partes como más sanas y cuáles son las partes patológicas que te pudieran estar llevando a que eso que te aqueja o eso que te está llevando con el psicólogo pueda estar ahora sí que causando cortocircuito y no te permita poderte sentir bien o no te permita dejar de repetir, ¿no? Y fíjate, ahorita que dices al diferenciar las sanas de las patológicas, es algo pues muy positivo el hecho de que podamos en terapia justamente también poder estar observando y tomando en cuenta cuáles son como estas herramientas que ya tienes, de lo cual ya estás fortalecido, que en este sentido podríamos estar viendo que ahí también hay repeticiones y nos puede ayudar en el sentido de cómo ciertas cosas que repites no generan angustia, ciertas cosas que repites más bien son constructivas, te llevan a poder tener una identidad en donde tu autoestima es algo que está más estable, te sientes más sano y esto entonces puede ir también encaminándonos a ver cómo esto repetitivo patológico puede tener, por decirlo así, una vía hacia estar mejor. Claro, y también habrá repeticiones que a nosotros no nos duelen, pero sí le duelen a las personas que nos rodean. Eso también se explora dentro de una terapia psicológica o una terapia psicoanalíticamente orientada. Que de cierta manera, lo primero que vas a encontrarte, en el mejor de los casos, cuando acudas con una o un psicólogo con esta orientación, es que te vas a encontrar con que el psicólogo te puede decir, bueno, vamos primero a hacer unas primeras sesiones en donde vamos a explorar de manera general lo que te pasa, lo que te ha pasado, todos los antecedentes de la situación que nos estás platicando en este momento,
qué partes, nuevamente, ahí se va a explorar tanto lo sano como lo patológico, pero se va a hacer una exploración de tu historia, se va a hacer una exploración de la mayor parte de las cuestiones que puedan estar pasando en tu vida actual, tanto las que tienen conflicto como las que no, cuáles son tus redes de apoyo, cuáles han sido los eventos más significativos en tu vida, las figuras más importantes en tu vida, porque al explorar eso es donde nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son como estas cuestiones que pudieran estarse repitiendo y qué partes a lo mejor de nuestra vida se están conectando con esas repeticiones y nos van a permitir irnos dando cuenta, a ver, esto aquí sí se puede, aquí sí puede hacer las cosas de una manera sana o constructiva, pero aquí no. Entonces, ¿qué pasó en esta parte? A ver, vamos a irnos explorando un poquito más detenidamente. Entonces, en esta parte, ¿desde cuándo no puede? ¿Siempre ha sido así o sucedió a partir de un evento en particular? Ah, ok, fue a partir de esto. A ver, ¿cómo se siente? Y ahí entonces es donde permitimos ir como limpiando o permitiendo incluso hablar o describir estas situaciones que pudieran estar generando nudo o conflicto y permitir que se hable y que se pueda digerir eso que no está digerido, que siguió crudo y lo seguimos representando en situaciones, pensamientos, sentimientos o acciones patológicas que pues definitivamente nos impiden sentirnos bien. Sí, y ahorita que lo mencionas y lo explicas así, yo creo que también es importante que tengamos en mente que este es un proceso en donde la intención realmente es que pueda haber esta historización y se pueda ir, como bien lo decía Cintia, como poco a poco desmenuzando, ir abriendo un poco más. Entonces, desde nuestra perspectiva o de la manera en la que podemos trabajar nosotros con los pacientes, no es en un sentido de te sientes mal con esto, estás haciendo esto, deja de hacerlo y haces esto otro, lo cual puede funcionar en un momento a lo mejor de crisis, ¿verdad? Pero si realmente queremos irnos a profundizar en esto, tenemos que historizar y tenemos que ir leyendo el simbolismo, el significado a esto que estamos en el momento actual repitiendo y que no nos deja continuar, que nos hace sentir mal. Y también va a ser en un proceso terapéutico o va a tener que llevarse, como bien lo dice Cintia, como toda esta historización de las primeras sesiones para entonces poder empezar un proceso en donde sí nos vaya cayendo un poco más el 20, cayendo un poco más en cuenta de qué es lo que estamos repitiendo y por dónde podría ser que está ligado esto. Entonces tenemos que irnos como dando confianza y paciencia en el proceso de que vamos en ese camino. Que también a mí me parece bien importante poder discernir que a veces se piensa en el proceso psicoanalítico o el proceso psicoterapéutico como algo en donde esta historización que menciona Nancy nos va a llevar años y años y nunca nos vamos a dar cuenta, o como esta posición misteriosa del psicoanalista en donde nada más él sabe lo que está pensando y nada más nos ve con carita de otra vez estás pasando por lo mismo, o uno no entiende, pero realmente ahora sí que nosotros proponemos un proceso en donde realmente tú con tu terapeuta activamente puedas irte dando cuenta de esas cosas que están pasando en tu vida y que tienen que ver con tu historia o que no tienen que ver con tu historia y que tú has, o que tienen que ver con alguna vivencia en particular, ¿no? Pero es un proceso que evidentemente es paulatino, que evidentemente nosotros no proponemos que estos movimientos o cambios se hagan de manera forzada, porque sabemos que eso luego genera repercusiones más importantes que por lo que la gente viene a la consulta. Sí. Sin embargo, si es un proceso activo en donde tú te tienes que ir, tú vas a ir sintiendo cómo vas encontrando como estos puntos ciegos que a lo mejor no veías antes de empezar un proceso terapéutico. Que les mencionaba Nancy hace un ratito que yo lo pienso como a veces como una de estas fotografías en blanco y negro, que a veces tienen como un área a color. Y el proceso terapéutico a veces es así. Tienes una fotografía en blanco y negro que vienen siendo como los puntos ciegos que no vemos y que con el proceso terapéutico a lo mejor son áreas de tu vida que ya estaban ahí, que tú ya conocías, pero que no le habías dado el sentido que le das ahora,
o que no les habías dado la importancia que le dabas antes. Entonces, al verlas es como si se fueran empezando a llenar de color esas partes de la fotografía y entonces empiezan a resaltarte cosas que no te resaltaban antes y al poderlas ver te haces consciente y tú puedes decidir qué necesitas hacer para poder ir haciendo cambios o para poder ir haciendo modificaciones o flexibilizar a lo mejor algunas áreas de tu vida. Y cuando dices, tú puedes decidir qué ir haciendo, a mí esta parte se me hace muy interesante, porque entonces una cosa es lo que sucede adentro del consultorio y lo estamos explorando, lo estamos tratando de ir como aclarando, ver por dónde va, y otra cosa es lo que sucede afuera del consultorio. Entonces es ahí cuando el paciente tiene esta decisión y tiene entonces que ir poniéndolo meramente ya en sentimientos, en pensamientos, en actos. Podríamos pensar, por ejemplo, alguna situación laboral en donde tú no estás muy de acuerdo con algo y te vienes dando cuenta que es una situación que se repite en otros contextos y a lo mejor entonces empiezas a ver con quién tienes que hablar, como para poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo estoy pensando de esta manera, o necesitaría que me dejaras más clara esta situación para yo poder saber, por poner un ejemplo, desde cuáles son mis funciones, cuál es mi lugar, porque a lo mejor en otra relación, a lo mejor en la relación de pareja también, no sabes cuál es tu lugar, no sabes cuáles son como a lo que sí puedes hacer, lo que no, lo que está, el cómo funciona meramente la relación. Entonces a lo que voy con esto es que no es solamente voy y lo cambio en tal lugar y ya, se aclaró todo y todo está muy bien y esto ya es sano, sino esto que dice Cintia es paulatino y la idea es poder ir observando cómo va modificándose o va haciendo movimientos en un contexto y seguramente si estás realmente trabajando en esto se podrá ir visibilizando en otros contextos. Claro, sí, que es, por ejemplo, no sé, tienes problemas de agresión en tus relaciones de pareja, ¿no? Y nunca no entiendes por qué se siguen repitiendo estos problemas de agresión en las relaciones de pareja. Entonces, a través de un proceso psicoterapéutico te vas dando cuenta que generalmente permites que te hablen de una manera despectiva o que usualmente estás acostumbrado a tú hablar de una manera despectiva al otro o a que te hablen de esa forma. Entonces te das cuenta que a lo mejor eso pudiera estarte llevando a generar una manera de comunicarte y de actuar de esa manera con tus relaciones de pareja. Entonces, no te habías dado cuenta o no habías hecho clic de la importancia de cómo te comunicas con tus relaciones de pareja. Entonces, a partir de que te empiezas a dar cuenta, empiezas automáticamente o haces un esfuerzo por ya hablarle diferente a tu pareja. Y eso o hace que tu pareja ya no se sienta a gusto o que te empiece a hablar diferente. Y eso entonces, de manera indirecta, va haciendo que vayas generando modificaciones en tu vida, ¿no? O sea, que tu vida progresivamente se vaya viendo distinta. Y ahora sí que ese es un ejemplo como muy básico y a lo mejor un poco reducido de cómo pudiera a veces el visibilizar o el darle sentido a estas cuestiones de tu vida hacer que generes cambios en el afuera. Y puede sonar como algo como, ay, ¿de veras pasa así? Pero sí sucede así. La clínica nos puede acompañar en eso y nos puede respaldar en eso, en donde sucede así. Sí, se van haciendo variaciones en cómo hacíamos las cosas y en cómo eso que hacíamos nos daba mucho malestar. Y si vamos haciendo justamente estas variaciones, como dice Cintia, va a suceder, porque no somos una persona diferente en otros contextos de nuestra vida. No es como aquí soy de una manera y acá soy de otra. A lo mejor sí conscientemente decidimos porque es algo necesario, como aquí puedo, no sé, ser un poco más abierto, acá no, pero eso ya es algo como más consciente, no tanto no algo que genera malestar. Y nosotros acá estamos hablando de poder ir restando un poco o amortiguando como el malestar, la ansiedad, la angustia, y como en un lugar al ir haciendo una variación es muy posible que pase en otro contexto también. Así es. Pero bueno, podemos hablar yo creo que de la psicoterapia horas y horas y horas, pero esperemos que haya quedado
como un poco claro. Si alguien, alguna duda, alguna cuestión que no le haya quedado clara, con toda confianza escríbanos en nuestros comentarios, escríbanos a nuestra página de Facebook, a nuestros emails, acérquense a nuestras redes sociales y por supuesto que sigan viendo los demás bloques que hicimos sobre las repeticiones, a los patrones de nuestra vida y a todos los otros programas de Cipre en Diálogo. Muchísimas gracias. Bye bye.